Mi hermanastro menor, quien es el hijo favorito de la casa, me robó los ahorros que tenía para pagar mi maestría, usándolo para malgastarlo e irse a embriagar con sus amigos. Luego mi madrastra y él me culparon porque según ellos dejé el dinero tirado y pensaron que no tenía dueño, así que me les fui de la casa y me independicé, a ver cómo sobreviven sin mis aportes. Por años trabajé y ahorré cada centavo para cumplir mi sueño de hacer una maestría, pero nunca imaginé que la traición vendría desde mi propia familia. Cada día me esforzaba en el trabajo, sacrificando salidas, lujos y cualquier gasto innecesario para poder juntar el dinero suficiente y cumplir mi objetivo, una maestría en una de las mejores universidades. No dependía de nadie, no pedía nada, solo esperaba el día en que pudiera inscribirme y dar el siguiente paso en mi vida profesional. Pero todo cambió en una noche que parecía ser como cualquier otra. Llegué a casa agotado después de una jornada laboral intensa. Como de costumbre, fui directamente a mi habitación para revisar mi caja fuerte portátil, donde guardaba mis ahorros. Sin embargo, algo estaba mal. La caja estaba mal cerrada, ligeramente abierta, y el sobre donde guardaba el dinero no estaba. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Revisé cada rincón del cuarto, saqué la ropa del armario, revisé debajo de la cama, abrí cajones y volví a revisar una y otra vez. Pero el dinero no estaba. Era imposible. Yo nunca dejaba nada fuera de su sitio, era meticuloso con mis cosas, y esa cantidad de dinero simplemente no podía desaparecer. Mi primer pensamiento fue claro, alguien lo había tomado. Y no tenía que pensar demasiado para saber quién podría haber sido. En esa casa solo había una persona lo suficientemente irresponsable como para hacer algo así, mi hermanastro menor, el hijo favorito de mi madrastra. No era la primera vez que ocurría algo extraño cuando él estaba cerca. A lo largo de los años, había visto cómo se salía con la suya en todo. Siempre obtenía lo que quería sin esfuerzo, sin responsabilidades y sin enfrentar las consecuencias de sus actos. Su madre siempre lo protegía, justificando cada error que cometía con frases como «es solo un niño» o «ya aprenderá». Pero ahora no se trataba de una simple travesura, sino del fruto de mi esfuerzo, del dinero con el que iba a construir mi futuro. Respiré hondo y salí de la habitación con decisión. No estaba dispuesto a dejar pasar esto. Fui directo a la sala donde mi madrastra estaba viendo televisión. Mi hermanastro no estaba allí, pero su actitud relajada me dio la primera señal de que algo estaba pasando. ¿Dónde está tu hijo?, pregunté, sin rodeos. Ella me miró con desinterés. Salió con sus amigos. ¿Por qué?, respondió sin apartar la vista del televisor. Porque desapareció mi dinero. El que tenía guardado en mi cuarto. Y sospecho que él lo tomó, dije, sin rodeos. Ella levantó una ceja y soltó una risa sarcástica. ¿Qué estás insinuando? ¿Que mi hijo es un ladrón?, preguntó con fingida indignación. No lo insinúo, lo afirmo. No hay nadie más en esta casa que pudiera haberlo tomado. ¿Dónde está? Quiero hablar con él ahora mismo. Bájale el tono, me advirtió. Si perdiste tu dinero, el problema es tuyo, no de él. Seguramente lo dejaste tirado y cualquiera pudo haberlo tomado. Eso no es cierto, respondí con rabia. Siempre lo guardé en el mismo sitio y nadie más tiene acceso a mi cuarto. Ella cruzó los brazos con una sonrisa burlona. Bueno, si lo dejaste por ahí, es porque no te importaba tanto. ¿Cómo esperas que alguien sepa que tenía dueño? Si mi hijo lo encontró, seguramente pensó que era dinero sin propietario. No podía creer lo que estaba escuchando. No solo no admitía la posibilidad de que su hijo lo hubiera robado, sino que intentaba justificarlo de la manera más absurda posible. En ese momento, la puerta se abrió y apareció mi hermanastro. Apestaba a alcohol y su ropa estaba arrugada, señales de que había estado de fiesta toda la noche. En sus manos tenía una bolsa con comida rápida y una bebida. Mira quién llegó, dije con tono seco. Él me miró y sonrió de lado. ¿Qué pasa contigo?, preguntó con despreocupación, sentándose en el sofá como si nada. ¿Dónde está mi dinero?, pregunté con furia contenida. Frunció el ceño por un momento y luego soltó una risa. Ah, ¿ese dinero? Bueno, lo encontré en la casa y lo usé. Pensé que era dinero extra. Tranquilo, lo pasamos increíble anoche, dijo con burla. Mi sangre hirvió de inmediato. Ese dinero era para mi maestría. Era el dinero que ahorré con esfuerzo por años. Grité. Mi madrastra se interpuso. No le hables así a mi hijo. Si no querías que nadie tocara tu dinero, ¿por qué lo dejaste por ahí? No lo dejé por ahí.
Estaba guardado, y él lo tomó sin permiso. Eso se llama robar, dije con furia. No seas dramático, respondió mi hermanastro con indiferencia. Es solo dinero, ya conseguirás más. Esa fue la gota que derramó el vaso. En ese instante, supe que no valía la pena discutir. No había justicia en esa casa para mí. No había respeto. Me habían demostrado que nunca me verían como parte de la familia. Pero lo que no sabían era que esa noche no solo perdieron mi dinero, sino también todo lo que yo aportaba a esa casa. Cerré los ojos y tomé una decisión definitiva. No tenía sentido seguir en un lugar donde no me respetaban. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y caminé a mi habitación. Ya no había discusión posible. Solo me quedaba empacar mis cosas y marcharme para siempre. Cuando confronté a mi madrastra y a mi hermanastro, en lugar de aceptar su error, me señalaron como el culpable. Según ellos, si el dinero estaba ahí, era porque no tenía dueño. Después de escuchar cómo mi hermanastro se burlaba de haber gastado mis ahorros en una noche de excesos, el coraje que sentí fue indescriptible. Sin embargo, la peor parte no fue su falta de remordimiento, sino la reacción de mi madrastra, quien, en lugar de reprenderlo, decidió voltear la situación en mi contra. No entiendo por qué haces tanto drama por un poco de dinero, dijo, cruzando los brazos. Si era tan importante, debiste guardarlo mejor. Si alguien lo encontró, es porque no tenía dueño. Mi incredulidad no tenía límites. Era como si estuviera viviendo en una realidad alterna donde la lógica no existía. ¿De verdad estás diciendo que si alguien deja algo en su casa, cualquier persona puede tomarlo? Pregunté con ironía. Mi madrastra frunció el ceño. No pongas palabras en mi boca, respondió. Pero tampoco puedes culpar a mi hijo si encontró un sobre con dinero y lo usó. ¿Cómo iba a saber que era tuyo? ¿En serio? Dije, casi riendo por lo absurda que era su excusa. Era un sobre cerrado, dentro de mi cuarto, guardado entre mis cosas. ¿Cómo iba a ser de otra persona? ¿Por qué asumir que era dinero sin dueño y no preguntarme antes? Bueno, si hubiera sido realmente importante, no lo habrías dejado en un sobre, intervino mi hermanastro con una sonrisa burlona. No es mi culpa que no sepas cuidar tus cosas. Sus palabras encendieron aún más mi furia. Lo peor era que, para mi madrastra, su hijo no tenía la culpa de nada. Según ella, el error había sido mío por dejar mi dinero en la casa, como si fuera un descuido de mi parte. Lo más frustrante de todo era que, en esa casa, la razón nunca estaba de mi lado. No importaban los hechos, no importaban las pruebas. Mi madrastra siempre protegía a su hijo sin importar lo que hiciera. Y lo peor de todo, lo convertía en la víctima. Mira lo que has provocado, dijo, señalándome con dureza. Haces que mi hijo se sienta culpable por algo que no fue su culpa. Si hubiera sido más cuidadoso, esto nunca habría pasado. Mi hermanastro se cruzó de brazos y fingió estar dolido. No sé por qué haces esto, dijo, con falsa inocencia. Si te preocupa tanto tu dinero, deberías aprender a no ser tan descuidado. Mi mandíbula se tensó. No se trata solo del dinero, le espeté. Se trata de respeto, de decencia. Pero parece que en esta casa solo uno de nosotros tiene que ser responsable mientras el otro hace lo que quiere. Me di cuenta de que no importaba cuánto argumentara, cuanto intentara hacerlos razonar. No iban a aceptar la verdad. En esa casa, yo nunca sería más que el proveedor silencioso, aquel que trabajaba y mantenía la estabilidad del hogar, mientras ellos disfrutaban sin preocupaciones. En ese momento, comprendí que no tenía sentido seguir allí. No podía seguir rodeado de personas que no solo no valoraban mi esfuerzo, sino que se aprovechaban de él. No pienso seguir discutiendo, dije finalmente. Si para ustedes es normal robar y justificarlo, entonces esta casa no es para mí. Mi madrastra bufó. ¿Y qué piensas hacer? ¿Irte? No durarás ni un mes fuera de aquí. Esa fue la chispa que faltaba para encender mi decisión. Eso lo veremos, respondí con seguridad. Mi hermanastro se rió con desprecio. Claro, vete. A ver cuánto tiempo aguantas y nosotros. No dije nada más. Subí a mi habitación, tomé mi maleta y comencé a empacar mis cosas. No llevaba mucho, solo lo esencial. No quería estar un minuto más en esa casa. Cuando bajé con mi maleta, mi madrastra cambió de táctica. Vamos, no seas dramático, dijo con un tono más suave. Solo fue un malentendido. No tienes que exagerar las cosas. Somos familia.
Solté una risa amarga. No, no somos una familia. Una familia se respeta, se apoya y no se roba entre sí. Y aquí eso no existe. Abrí la puerta sin mirar atrás. Antes de salir, escuché la última burla de mi hermanastro. No durará ni una semana, susurró, creyendo que no lo escucharía. Sin responder, cerré la puerta tras de mí, sabiendo que acababa de tomar la mejor decisión de mi vida. No importaba que tan evidente fuera la verdad, mi madrastra siempre protegía a su hijo. Yo nunca había sido más que un invitado en esa casa, aunque también contribuyera económicamente. Desde que llegué a esa casa, entendí que las reglas no eran las mismas para todos. No importaba cuánto me esforzara, cuánto contribuyera o cuánto intentara ser parte de la familia, siempre quedaba en segundo plano. Pero lo que sucedió con mis ahorros dejó en claro, de una vez por todas, que no tenía ningún lugar allí. La mañana después de irme, desperté en un pequeño apartamento que había alquilado con lo poco que tenía en mi cuenta bancaria. Miré el techo y respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo, estaba solo, pero libre. Ya no tenía que vivir bajo las absurdas reglas de una casa donde nunca fui realmente bienvenido. No tardó en llegar el primer mensaje de mi madrastra. Pensé que sería una disculpa, una última oportunidad para tratar de arreglar las cosas. Pero me equivoqué. No sé por qué haces tanto drama. Solo te fuiste porque querías llamar la atención. No tenías que irte así, pero si decides quedarte fuera, que sea definitivo, escribió. Leí el mensaje varias veces antes de decidir no responder. Sabía que cualquier palabra que dijera solo le daría más motivos para justificar su postura. Era increíble cómo había logrado convertir la situación en mi culpa, ignorando completamente la verdadera razón por la que me fui. Mientras tanto, mi hermanastro seguía con su vida como si nada hubiera pasado. Publicaba fotos en redes sociales de fiestas, cenas costosas y salidas con sus amigos, disfrutando del dinero que me robó. Para él, lo que había hecho no tenía ninguna consecuencia. Se sentía intocable, como siempre lo había sido. Los primeros días fueron fáciles para ellos. Con mi ausencia, sentían que se habían librado de una molestia. Sin embargo, lo que mi madrastra no había considerado era que yo no solo era un habitante más de la casa, sino que también era el que contribuía con muchos de los gastos. Poco a poco, las facturas empezaron a acumularse. El internet, la luz, el agua y hasta la comida comenzaron a ser problemas que antes no había notado. Antes, yo cubría gran parte de esos gastos, sin que nadie lo reconociera. Pero ahora que me había ido, se dieron cuenta de que la casa no se mantenía sola. Fue ahí cuando comenzaron los primeros conflictos. Mi madrastra exigió que su hijo comenzara a trabajar para ayudar con los gastos. Pero, para su sorpresa, él se negó rotundamente. ¿Trabajar? ¿Para qué? No es mi culpa que se haya ido, fue su respuesta. Ella intentó presionarlo, pero no sirvió de nada. Mi hermanastro nunca había tenido que enfrentar responsabilidades y, ahora que debía hacerlo, no tenía la más mínima intención de cambiar. Pasaron las semanas y las cosas fueron empeorando en la casa. La despensa se vaciaba más rápido de lo esperado, la falta de dinero comenzaba a notarse y las peleas se volvían constantes. Mi madrastra estaba al borde de la desesperación, pero no quería admitir que su problema había comenzado el día que permitieron que me fuera. Mientras tanto, yo avanzaba con mi nueva vida. Conseguí estabilidad en mi apartamento y, aunque no tenía el dinero de mi maestría, supe que encontraría otra forma de lograrlo. Sin embargo, la tranquilidad duró poco, porque no tardó en llegar la llamada que esperaba. Una tarde, recibí un mensaje de mi madrastra. Esta vez, el tono era muy diferente. Necesitamos hablar. La casa no es la misma sin ti. Quizás podríamos llegar a un acuerdo. Sonreí al leerlo. Sabía perfectamente lo que significaba. No era un mensaje de arrepentimiento sincero. No era una disculpa. Era una súplica disfrazada de negociación. No habían cambiado, solo necesitaban mi dinero nuevamente. No respondí de inmediato. En su lugar, me permití disfrutar la satisfacción de saber que, por primera vez, ellos eran los que estaban en aprietos. Ya no tenían a su hijo responsable para arreglarles la vida. Ahora, debían aprender a vivir con las consecuencias de sus actos. En el pasado, hubiera corrido a ayudarlos. Hubiera intentado solucionarles la vida solo para sentir que formaba parte de la familia. Pero esta vez, no. No caería en el mismo juego. En lugar de responder, bloqueé el número de mi madrastra y seguí con mi vida.
Era su turno de aprender lo que significaba la responsabilidad. Y esta vez, yo no estaría allí para salvarlos. Después de soportar tanta injusticia, comprendí que no tenía por qué seguir en un lugar donde no se me valoraba. Era hora de tomar las riendas de mi vida y demostrarles que no me necesitaban, o eso creían. Esa noche, mientras empacaba mis cosas, un pensamiento cruzó mi mente. Había pasado años sacrificándome por una familia que nunca me consideró uno de los suyos. No importaba cuánto trabajara, cuánto aportara o cuánto intentara encajar. Siempre fui el extraño, el que estaba de más. Y ahora, tras el robo de mis ahorros, quedaba claro que mi esfuerzo solo servía para sostener el estilo de vida irresponsable de mi hermanastro y la indiferencia de mi madrastra. Con cada prenda que metía en mi maleta, sentía que dejaba atrás una parte de mi vida. No era solo ropa lo que guardaba, sino años de paciencia, frustración y falsas esperanzas de que algún día me aceptarían como uno más. No había vuelta atrás. Sabía que, si me quedaba, solo seguiría siendo el blanco de sus abusos. Cuando terminé de empacar, bajé con mi maleta. Mi madrastra seguía en la sala, fingiendo indiferencia, pero su expresión denotaba satisfacción. Probablemente creía que mi partida era un berrinche y que pronto regresaría con la cabeza baja, pidiendo volver. Pero no iba a ser así. Si cruzas esa puerta, no vuelvas, dijo, con un tono que pretendía sonar autoritario, pero que solo reflejaba su inseguridad. Me detuve por un momento y la miré fijamente. No respondí de inmediato, pues quería grabarme ese momento en la memoria. Ella esperaba que reaccionara con enojo, con una súplica o con una disculpa. Pero no. Solo le dediqué una leve sonrisa. No te preocupes, respondí con calma. No pienso volver. Su rostro se endureció. Tal vez en ese instante entendió que no bromeaba. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo más, mi hermanastro entró a la casa con la misma actitud despreocupada de siempre. Miró mi maleta y rió con burla. ¿Así que el niño bueno se va? Se mofó. No durarás ni una semana solo. No le respondí. No tenía caso discutir con alguien que jamás había trabajado para conseguir algo por sí mismo. Sin darle importancia, abrí la puerta y salí sin mirar atrás. Ese fue el verdadero final de mi vida en esa casa. Las primeras noches en mi nuevo departamento fueron extrañas. El silencio era absoluto. No había gritos, no había peleas, no había nadie a quien complacer o justificarme. Solo estaba yo, con mis pensamientos y con la tranquilidad de saber que cada paso que diera sería por mí mismo. No fue fácil. Aunque tenía algo de dinero ahorrado aparte del que me robaron, debía administrarlo bien para poder sostenerme. Encontré un pequeño empleo temporal mientras reorganizaba mis planes. Sabía que mi maestría tendría que esperar, pero no me desesperé. Lo importante era que, por primera vez, todo lo que ganara sería solo para mí. El cambio en mi vida fue inmediato. Me di cuenta de que sin la carga emocional que representaba vivir en esa casa, me sentía más ligero. No tenía que medir mis palabras, ni soportar acusaciones absurdas, ni sentirme invisible. Estaba solo, pero nunca me había sentido más libre. Con la independencia vinieron los desafíos. Aprender a administrarme sin depender de un ingreso fijo fue complicado. Tuve que adaptarme a una rutina nueva, hacer sacrificios y trabajar más de lo que estaba acostumbrado. Pero cada pequeña victoria era mía, y eso lo hacía gratificante. Hubo noches en las que dudé. Pensé en lo fácil que sería volver y dejar que mi madrastra y mi hermanastro siguieran aprovechándose de mí. Pero cada vez que consideraba esa posibilidad, recordaba la indiferencia en sus rostros cuando me fui, las burlas de mi hermanastro y la forma en que mi madrastra justificó su robo. No había marcha atrás. No necesitaba a esas personas en mi vida. Por otro lado, las cosas en mi antigua casa no iban tan bien. Al principio, mi madrastra y mi hermanastro se sintieron aliviados por mi ausencia. No tenían a nadie que los confrontara, nadie que cuestionara sus acciones. Pero la realidad pronto los golpeó. Las facturas comenzaron a llegar, los gastos se acumularon y la casa ya no tenía el mismo nivel de comodidad de antes. Sin mi contribución, la despensa se vaciaba más rápido, el internet fue cortado por falta de pago y los pequeños lujos a los que estaban acostumbrados desaparecieron. Mi madrastra, desesperada, intentó presionar a su hijo para que consiguiera un trabajo. Pero él nunca había trabajado en su vida y no tenía intenciones de hacerlo ahora. Sus excusas variaban desde no hay trabajos buenos hasta no voy a perder mi dignidad trabajando en cualquier cosa. Pronto, la relación entre ellos se deterioró.
Sin alguien a quien culpar, los conflictos entre madre e hijo aumentaron. Lo que antes eran discusiones triviales se convirtieron en peleas constantes sobre dinero, responsabilidades y necesidades básicas. Mientras tanto, yo prosperaba. Con cada día que pasaba, mi independencia se fortalecía. Aprendí a gestionar mi tiempo, a mejorar mis ingresos y, sobre todo, a valorar lo que realmente importaba, mi paz mental y mi dignidad. No respondí a los mensajes de mi madrastra ni a las llamadas esporádicas de mi hermanastro. No porque guardara rencor, sino porque ya no tenían poder sobre mí. Ahora, todo dependía de mí y solo de mí. Y así, por primera vez en mi vida, entendí lo que realmente significaba ser libre. Cuando me fui, ellos pensaron que podrían seguir viviendo igual. No tardaron en darse cuenta de que mis aportes eran más importantes de lo que imaginaban. Desde el momento en que crucé esa puerta, supe que la vida en esa casa cambiaría drásticamente. Al principio, tanto mi madrastra como mi hermanastro continuaron con la misma actitud arrogante de siempre. Para ellos, yo era prescindible, alguien que simplemente hacía drama y que pronto volvería arrastrándose. Lo que no entendieron en ese momento fue que, sin mi presencia, sus problemas apenas comenzaban. Durante la primera semana tras mi partida, todo parecía transcurrir con normalidad en mi antigua casa. Mi madrastra seguía con su rutina y mi hermanastro continuaba con sus fiestas y despilfarro. No les preocupaba mi ausencia porque estaban convencidos de que podrían manejar la situación sin problemas. Pero las facturas comenzaron a llegar, y ahí fue cuando la realidad los golpeó. Lo primero en afectarlos fue el pago de los servicios básicos. Como siempre había sido yo quien cubría la mayor parte de los gastos del hogar, mi ausencia dejó un vacío financiero que no pudieron ignorar por mucho tiempo. La factura de la electricidad llegó más alta de lo esperado, y sin mi aporte, pagarla se convirtió en un problema. Lo mismo ocurrió con el internet, el agua y hasta la despensa. A medida que pasaban las semanas, mi madrastra comenzó a notar que su hijo no era capaz de sostener la casa como yo lo había hecho. Ella, acostumbrada a vivir sin preocupaciones económicas gracias a mi esfuerzo, ahora se encontraba en una situación incómoda. Intentó manejarlo sola, pero su sueldo no alcanzaba para cubrir todos los gastos que antes yo asumía sin pedir nada a cambio. Fue entonces cuando decidió enfrentar a su hijo. «Necesitas conseguir un trabajo», le dijo una tarde, mientras revisaba las cuentas vencidas. Mi hermanastro, que jamás había trabajado en su vida, se rió con desprecio. ¿Trabajar? ¿Para qué? Seguro en unos días él vuelve y todo regresa a la normalidad. Pero mi madrastra sabía que eso no sucedería. La desesperación comenzó a hacer mella en ella, y por primera vez, sintió el peso de sus decisiones. Sin más opción, mi hermanastro intentó buscar un empleo. Sin estudios ni experiencia laboral, se encontró con un mundo que no estaba dispuesto a darle nada gratis. Los trabajos disponibles para alguien con su perfil eran mal pagados y exigían esfuerzo, algo a lo que nunca había estado acostumbrado. Duró apenas 3 días en su primer empleo en un restaurante de comida rápida antes de renunciar, alegando que no lo trataban con respeto y que no había nacido para seguir órdenes. Su segunda oportunidad fue en una tienda de ropa, pero también la dejó después de una semana porque era demasiado trabajo por muy poco dinero. Sin ingresos y sin nadie que lo respaldara, su vida cómoda empezó a desmoronarse. Las fiestas se redujeron, los amigos comenzaron a alejarse y la realidad de la independencia lo golpeó de lleno. La misma arrogancia con la que se había burlado de mí al marcharme se convirtió en frustración y enojo. Con los gastos acumulándose y la presión aumentando, mi madrastra finalmente hizo lo que nunca pensé que haría, me llamó. No fue una llamada de reconciliación ni de disculpas, sino una súplica disfrazada de orgullo. «Sabes que siempre hemos sido una familia», dijo con un tono que intentaba sonar amable, pero que no ocultaba su desesperación. «Quizás fue un error lo que pasó, pero todos cometemos errores. Deberías volver a casa». Sonreí al escucharla. No sentía odio, pero tampoco tenía la más mínima intención de regresar. «No hay nada para mí en esa casa», respondí con tranquilidad. «Ya aprendí mi lección. Ahora es su turno». Ella intentó insistir, hablándome sobre la familia, la lealtad y lo importante que era apoyarnos entre nosotros. Pero yo sabía que, para ella, familia solo significaba que debía seguir siendo su salvavidas económico. Colgué la llamada con la certeza de que había tomado la mejor decisión de mi vida. No me alegraba verlo sufrir, pero tampoco sentía pena por ellos. Durante años, había dado todo de mí por una familia que nunca me valoró. Ahora, finalmente,
estaban cosechando lo que sembraron. Mientras tanto, yo prosperaba. Mi trabajo iba mejor de lo que esperaba, mis planes para la maestría seguían en pie, y lo más importante, mi paz mental estaba intacta. Sabía que mi hermanastro y mi madrastra seguirían intentando manipularme, pero ya no tenían poder sobre mí. Ese día comprendí que la verdadera venganza no era devolverles el daño que me hicieron, sino demostrarles que nunca los necesité para salir adelante. Las cuentas comenzaron a acumularse, las comodidades desaparecieron y las deudas aumentaron. Mi madrastra y su hijo descubrieron que vivir sin mis ingresos no era tan fácil como pensaban. Los primeros meses después de mi partida marcaron un cambio drástico en la estabilidad económica de la casa que había dejado atrás. Al principio, mi madrastra intentó mantener las apariencias, asegurando que todo estaba bajo control. Sin embargo, sin mi contribución, la realidad pronto se hizo evidente. Los pagos de los servicios básicos empezaron a retrasarse. Lo que antes se pagaba sin esfuerzo gracias a mi salario, ahora se acumulaba mes tras mes. Las notificaciones de corte de luz y agua comenzaron a llegar con más frecuencia, y la presión sobre mi madrastra aumentó. Intentó cubrir los gastos con su sueldo, pero el dinero no era suficiente. A su vez, la despensa empezó a verse más vacía de lo normal. Antes, yo me encargaba de hacer compras semanales para que nunca faltara nada. Sin mí, mi madrastra tuvo que reducir los lujos y limitar las compras a lo esencial. Pronto, mi hermanastro notó que ya no había su comida favorita en el refrigerador ni los snacks que solía disfrutar sin preocuparse de quién los pagaba. A pesar de la crisis económica que se avecinaba, mi hermanastro se negaba a cambiar su estilo de vida. Seguía saliendo con sus amigos, gastando el poco dinero que su madre lograba reunir. Compraba cosas innecesarias y esperaba que, de alguna manera, la situación se resolviera sola. Cuando su madre intentó razonar con él, diciéndole que tenía que aportar para pagar las cuentas, su reacción fue explosiva. «Ese no es mi problema», gritó. «Yo no pedí que se fuera. Si él hubiera seguido aquí, nada de esto estaría pasando». Mi madrastra, en lugar de enfrentarlo, lo excusó como siempre. Se decía a sí misma que estaba pasando por un mal momento y que eventualmente cambiaría. Pero la realidad era que su hijo no tenía ninguna intención de asumir responsabilidades. Pasaron algunas semanas más, y las deudas siguieron acumulándose. Llegó un día en el que cortaron la luz por falta de pago. Sin internet ni electricidad, la incomodidad se hizo insoportable. Mi madrastra trató de conseguir dinero prestado, pero nadie estaba dispuesto a ayudarla. Desesperada, recurrió nuevamente a mí. Me envió un mensaje que decía: «Sé que tuvimos diferencias, pero estamos en una situación difícil. Si puedes prestarnos algo de dinero, te lo devolveré pronto». Leí el mensaje sin sorprenderme. No había disculpas, solo una petición de ayuda disfrazada de una falsa reconciliación. Decidí no responder. Ya no era mi responsabilidad salvarlos de sus propios errores. La tensión en la casa llegó a un punto insostenible. Sin dinero, sin comodidades y con un hijo que se negaba a asumir su parte, mi madrastra comenzó a perder la paciencia. Las discusiones con mi hermanastro eran constantes. Lo que antes era una relación de madre e hijo basada en el consentimiento y la permisividad, ahora se había convertido en una lucha diaria por la supervivencia. Una noche, en un arrebato de frustración, ella le gritó: «Si no vas a ayudar, al menos deja de ser una carga». Por primera vez en su vida, mi hermanastro sintió lo que era ser considerado un estorbo en su propio hogar. Pero en lugar de reaccionar con madurez, hizo lo que siempre había hecho: culpar a los demás. «Todo esto es culpa suya», gritó, golpeando la mesa. «Si no hubieras dejado que él se fuera, estaríamos bien». Su madre, sin más excusas que darle, se quedó en silencio. Finalmente, entendió que había criado a alguien incapaz de afrontar la vida por sí mismo. Sin más opciones, mi madrastra tuvo que hacer lo impensable: vender algunas de sus pertenencias para pagar las cuentas atrasadas. Empezó con cosas pequeñas, pero poco a poco, se vio obligada a deshacerse de muebles y electrodomésticos para poder subsistir. Mientras tanto, mi hermanastro, incapaz de soportar la nueva realidad, intentó irse a vivir con uno de sus amigos. Pero como era de esperarse, nadie estaba dispuesto a mantenerlo gratis. Su reputación de vividor lo había precedido, y en poco tiempo se encontró sin un lugar a donde ir. Una tarde, recibí otra llamada de mi madrastra. Esta vez, su voz sonaba completamente derrotada. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada», dijo, con un tono más humilde que nunca, «pero, por favor,
ayúdame. No por mí, sino por él. No quiero verlo así. Respiré hondo antes de responder. Lo siento, pero ya no es mi problema, dije con calma. Tuviste muchas oportunidades de corregir esto, pero siempre elegiste protegerlo. Ahora, debe aprender solo. Hubo un largo silencio antes de que colgara. Por primera vez, comprendió que las consecuencias de sus decisiones eran irreversibles. Sin mis recursos, mi hermanastro no tardó en ver cómo su vida de lujos y excesos llegaba a su fin. Sus amigos lo abandonaron y el dinero fácil se terminó. Lo que más disfrutaba mi hermanastro era la comodidad de una vida sin preocupaciones. Con una madre que lo consentía y un hermano que, aunque sin querer, sostenía su estilo de vida, nunca había tenido que esforzarse por nada. Pero cuando mis aportes desaparecieron y su madre ya no pudo cubrir sus gastos, su mundo empezó a derrumbarse rápidamente. Los primeros golpes de la realidad llegaron cuando ya no pudo permitirse las fiestas y las salidas con sus amigos. Antes, él era el que siempre pagaba, el que financiaba los lujos de los demás sin pensarlo dos veces. Pero con las cuentas acumulándose en casa y su madre luchando por mantener lo esencial, ya no había dinero para gastos superficiales. Cuando trató de pedirles ayuda a sus amigos, esperando que le devolvieran el favor después de tanto tiempo gastando en ellos, la respuesta fue fría y directa. Lo siento, hermano, pero no puedo prestarte nada ahora. Tal vez en otro momento, cuando estés mejor. Poco a poco, las invitaciones a fiestas se detuvieron, los mensajes se volvieron menos frecuentes y su círculo social comenzó a reducirse drásticamente. Sus amigos solo habían estado a su lado por conveniencia, y ahora que ya no tenía nada que ofrecerles, lo dejaron de lado sin remordimiento. Al darse cuenta de que nadie lo ayudaría, mi hermanastro intentó conseguir dinero de la única manera que conocía, manipulando a los demás. Trató de pedirle más dinero a su madre, pero esta vez ella ya no tenía nada que darle. Los gastos del hogar eran demasiado altos, y con los cortes de luz y agua constantes, ella misma estaba al borde de la desesperación. Desesperado, intentó vender algunas de sus pertenencias. Su consola de videojuegos, su teléfono caro, la ropa de marca que tanto presumía, pero pronto descubrió que el valor de los objetos disminuye cuando los necesitas vender rápido. Lo que antes era un símbolo de estatus, ahora solo le alcanzaba para sobrevivir un par de semanas más. Finalmente, con pocas opciones restantes, decidió intentar encontrar un trabajo. Pero después de años de vivir sin responsabilidades, se encontró con la cruda realidad. Nadie contrata a alguien sin experiencia, sin habilidades y sin motivación real para trabajar. Cada entrevista que hacía terminaba en rechazo, y cuando consiguió un empleo temporal en un almacén, renunció después de 3 días alegando que el trabajo era demasiado pesado. Viendo que su vida se estaba cayendo a pedazos, mi hermanastro recurrió a la última persona a la que quería pedir ayuda, yo. Me llamó una tarde, después de meses sin contacto, y su voz sonaba diferente. No había burla ni arrogancia, solo cansancio y frustración. Sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero necesito ayuda, dijo con voz quebrada. Yo permanecí en silencio por unos segundos, dejándolo continuar. No puedo seguir así. No sé qué hacer. Mamá está desesperada y yo no tengo nada. Su voz temblaba, y aunque nunca lo había escuchado admitir debilidad, esta vez no tenía más remedio. Respiré hondo antes de responder. ¿Y qué esperas que haga yo? Pregunté con calma. No sé, tal vez podrías ayudarme a conseguir un trabajo o prestarme algo de dinero hasta que me estabilice, dijo con tono suplicante. Sonreí con ironía. Era gracioso cómo la vida daba vueltas. Él, el mismo que me robó y me humilló, ahora estaba rogando por mi ayuda. No puedo hacer eso, respondí con firmeza. Cada decisión que tomaste te llevó a esto. No puedo salvarte de tus propios errores. Su respiración se volvió más agitada. Pero eres mi hermano. No puedes simplemente ignorarme. Explotó. Tienes razón. No puedo ignorarte. Pero tampoco puedo seguir permitiendo que me uses como tu salvación. Es tu turno de aprender cómo funciona la vida, le dije antes de colgar la llamada. Después de esa conversación, mi hermanastro desapareció de mi vida. No volvió a llamarme ni a enviarme mensajes. Su madre también dejó de insistir. Supongo que finalmente entendieron que no habría una solución fácil esta vez. Con el tiempo, supe que mi hermanastro tuvo que aceptar trabajos temporales, aprendiendo por las malas lo que significaba ganarse la vida. Su madre, por su parte, tuvo que adaptarse a una vida mucho más modesta sin mi apoyo financiero. Yo, por otro lado, seguí adelante.
Mi independencia me permitió prosperar, y aunque todavía no tenía el dinero para mi maestría, estaba en camino. Había ganado algo mucho más valioso que el dinero, mi tranquilidad. Después de meses de lucha, mi madrastra trató de contactarme. Decía que la familia debía permanecer unida y que todos cometían errores. Pero yo ya no era el mismo de antes. El primer mensaje llegó un lunes por la tarde. No lo esperaba, pero tampoco me sorprendió. Después de todo lo que habían pasado mi madrastra y mi hermanastro, tarde o temprano intentarían contactarme. Vi la notificación en mi teléfono con su nombre en la pantalla y, por un momento, sentí curiosidad. ¿Qué excusa tendrían esta vez? Hijo, sé que no hemos hablado en mucho tiempo. Me duele todo lo que ha pasado, pero quiero que hablemos. La familia debe mantenerse unida. Todos cometemos errores. ¿Podemos vernos? Leí el mensaje con calma, sin responder de inmediato. No había disculpas reales, no había una aceptación de culpa. Solo un intento de apelar a la idea de familia cuando ya no tenían otra opción. A lo largo de los meses, había aprendido a valorar mi independencia y mi tranquilidad. Pero lo que más me había marcado era la certeza de que, para mi madrastra y mi hermanastro, yo nunca fui más que una fuente de apoyo financiero y un blanco fácil para sus excusas. ¿Por qué ahora querían hablar? No respondí al mensaje, pero al día siguiente, mi teléfono sonó. Era ella. Tomé la llamada, no porque quisiera reconciliación, sino porque quería escuchar con mis propios oídos hasta dónde habían llegado. Hola, dije con voz neutra. Hijo, gracias por contestar. Mira, sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero no podemos seguir así. Somos una familia. No deberíamos estar distanciados, dijo con un tono ensayado de tristeza. ¿Qué es lo que realmente quieres? Pregunté directamente. No es lo que quiero, es lo que necesitamos. Hizo una pausa y luego añadió, la casa está en una situación difícil. Tu hermano no está bien. Todo ha cambiado desde que te fuiste. Ahí estaba. La verdadera razón detrás de su intento de acercamiento. No se trataba de una reconciliación sincera, sino de la necesidad de que alguien rescatara su vida en ruinas. No sé qué esperas de mí, respondí con frialdad. Ya tomé mi decisión. Me fui porque ustedes lo hicieron imposible. Ahora tienen que aprender a vivir con eso. Ella suspiró, cambiando su tono. Sabemos que cometimos errores. Pero tú también fuiste demasiado duro. No puedes castigarnos por siempre. Me reí por lo bajo. No los estoy castigando. Ustedes mismos se metieron en esto. Durante años te advertí que criar a mi hermanastro sin disciplina lo convertiría en una carga. No quisiste escucharme. Ahora enfrentas las consecuencias de esas decisiones. Su tono cambió de la súplica al enojo. Eres un desalmado. Nos abandonaste en el peor momento. Y ahora que necesitamos ayuda, ¿nos das la espalda? Me mantuve firme. Exactamente lo que ustedes hicieron conmigo cuando me robaron mi dinero y me culparon por su irresponsabilidad. No puedes pedir ayuda a alguien a quien trataste como un extraño durante años. Hubo un largo silencio. Sabía que no tenía argumentos contra lo que decía. Finalmente, con voz cansada, murmuró. Al menos piénsalo. Colgué la llamada sin responder. No había nada que pensar. Después de esa llamada, me sentí más seguro que nunca de que había tomado la decisión correcta al irme. No había rencor en mí, solo la certeza de que algunas personas nunca cambian hasta que es demasiado tarde. A los pocos días, me enteré de que mi madrastra había intentado buscar ayuda de otros familiares, pero todos estaban al tanto de la situación y se negaron. Su hijo, el niño consentido, había quedado completamente solo. Nadie quería cargar con la responsabilidad que mi madrastra había creado. Yo, por mi parte, seguía avanzando con mi vida. Mi estabilidad económica mejoraba, mis planes para la maestría estaban más cerca y, lo más importante, mi paz mental estaba intacta. Había aprendido la lección más valiosa: la familia no es aquella que te da la vida, sino la que te respeta y valora. Y ellos habían demostrado, una y otra vez, que no lo hacían. Ellos querían que volviera y que todo fuera como antes, pero yo tenía otros planes. No tenía intención de rescatar a quienes me traicionaron. La insistencia de mi madrastra no cesó después de nuestra última conversación. Durante las siguientes semanas, sus intentos de contactarme se intensificaron. Me enviaba mensajes a diario, cada uno con un tono diferente. Un día, era conciliadora: hijo, por favor, regresemos a ser una familia. Al día siguiente,
cambiaba su estrategia y me culpaba. Eres egoísta. No puedo creer que nos estés dejando en esta situación. Sabía que, en el fondo, no había una verdadera intención de redimirse. Lo único que querían era que volviera a ser el soporte financiero de la casa. Pero yo ya no era el mismo de antes. Un sábado por la mañana, mientras tomaba un café en mi apartamento, alguien tocó la puerta. No esperaba visitas, así que cuando abrí y vi a mi madrastra frente a mí, me sorprendí. Se veía diferente, más delgada, con ojeras profundas y una expresión que mezclaba vergüenza y desesperación. Necesitamos hablar, dijo sin rodeos. La observé por unos segundos antes de decidir si valía la pena escucharla. Finalmente, suspiré y la dejé entrar. Se sentó en el sofá y, por primera vez, noté que su arrogancia habitual había desaparecido. Las cosas están mal en la casa, admitió. Ya no podemos pagar el alquiler, las deudas nos están consumiendo y tu hermano está peor que nunca. ¿Y qué esperas que haga yo? Pregunté con calma, sin demostrar ni una pizca de compasión. Regresa, me pidió. Podemos solucionar esto juntos. La familia debe ayudarse. Me reí con incredulidad. ¿Familia? No parecías pensar eso cuando permitiste que me robaran y luego me culpaste. Se quedó en silencio, sin argumentos para defenderse. Bajó la cabeza y, por primera vez en su vida, pareció derrotada. Sé que me equivoqué, susurró. Pero lo hice por mi hijo, solo quería protegerlo. ¿Y ahora quién lo protege de la realidad? Repliqué. Porque parece que la vida no lo está tratando con el mismo favoritismo que tú le diste. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero yo ya no sentía nada. Esa mujer, que siempre había minimizado mi esfuerzo, ahora estaba frente a mí pidiendo ayuda. Pero ya no me afectaba. No voy a regresar, le dije con firmeza. Y no voy a ayudarlos. Es su turno de enfrentarlos solos. Mi madrastra dejó escapar un sollozo. Sabía que mi decisión era definitiva. ¿Ni siquiera lo pensarás? Suplicó. Me puse de pie y abrí la puerta. No hay nada que pensar. Se acabó. Ella se levantó lentamente, como si su cuerpo pesara toneladas. Caminó hacia la puerta, pero antes de salir, murmuró. Nunca imaginé que fueras capaz de abandonarnos así. Yo tampoco imaginé que ustedes serían capaces de traicionarme así, respondí. La vi marcharse sin mirar atrás. Cerré la puerta con la certeza de que había tomado la mejor decisión de mi vida. A partir de ese momento, los mensajes y llamadas cesaron. No supe más de ellos y, sinceramente, no me importaba. Seguí con mis planes, trabajando para mi futuro y disfrutando de la paz que tanto había anhelado. Con el tiempo, logré reunir el dinero para mi maestría. El día que recibí la carta de aceptación, supe que todo el sacrificio había valido la pena. Había construido mi vida sin depender de nadie, sin cargar con el peso de quienes nunca me valoraron. Y así, sin dramas ni arrepentimientos, cerré el capítulo más doloroso de mi vida con la satisfacción de haber elegido el camino correcto. Lejos de ellos, construí una vida mejor. Y ellos, sin mi apoyo, finalmente enfrentaron las consecuencias de sus acciones. Ahora sabían lo que realmente significaba perder. El día en que dejé atrás mi antigua vida fue el inicio de una etapa completamente nueva para mí. Había tomado la decisión de no volver a mirar atrás y concentrarme en mi propio bienestar. Cada día que pasaba, mi independencia se fortalecía y me hacía más consciente de que la verdadera familia no es aquella que te usa, sino la que te respeta y te apoya. Con el tiempo, logré avanzar en mi carrera profesional. Gracias a mi esfuerzo y disciplina, conseguí una mejor posición en mi trabajo, lo que me permitió no solo estabilizarme económicamente, sino también comenzar a ahorrar nuevamente para mi maestría. Ya no tenía que preocuparme por pagar cuentas que no me correspondían ni por mantener a personas que nunca valoraron mi presencia. Ahora, cada centavo que ganaba era para mi propio crecimiento, y eso me llenaba de satisfacción. Finalmente, después de tanto sacrificio, logré inscribirme en la maestría con la que tanto había soñado. Cuando recibí la confirmación de mi admisión, supe que todo había valido la pena. La vida me había dado una segunda oportunidad para cumplir mis metas sin depender de nadie. Por otro lado, la situación de mi madrastra y mi hermanastro se volvió insostenible. Sin mi apoyo financiero, las deudas siguieron creciendo, y con el tiempo, mi madrastra perdió la casa en la que tanto se sentía poderosa. No tuvo más remedio que mudarse a un lugar más pequeño y modesto, lejos del estilo de vida que una vez disfrutó gracias a mis sacrificios. Mi hermanastro,
Incapaz de sostenerse por sí mismo, pasó de vivir rodeado de comodidades a depender de trabajos mal pagados para sobrevivir. Su arrogancia de antaño desapareció, reemplazada por una amarga realidad en la que ya no era el centro del universo de nadie. Un día, mientras caminaba por la ciudad, me encontré con mi hermanastro. Su aspecto era completamente distinto al del joven despreocupado que solía ser. Vestía ropa desgastada y su expresión era la de alguien que había sido golpeado por la vida. Intentó evitar mi mirada, pero cuando nuestros ojos se cruzaron, se detuvo y bajó la cabeza. No dijo nada, y yo tampoco. En ese momento, supe que él entendía todo sin necesidad de palabras. Había aprendido la lección de la forma más dura posible. Sin rencor ni resentimiento, simplemente seguí mi camino. Ya no me importaba su destino, porque mi vida estaba completa sin ellos. Con el paso de los años, logré construir la vida que siempre había querido. Mi esfuerzo y dedicación me llevaron a alcanzar mis metas, y lo mejor de todo, lo hice sin deberle nada a nadie. Aprendí que no se trata de vengarse ni de devolver el daño recibido, sino de enfocarse en uno mismo y demostrar que se puede salir adelante sin quienes intentaron destruirte. Y así, con la paz de haber tomado la decisión correcta, seguí adelante, sin mirar atrás, sabiendo que finalmente era libre.